Bueno, vamos a continuar del vídeo anterior. Estábamos viendo ya, habíamos establecido, digamos, las preguntas que nos hacíamos en los ejercicios de combinatoria y ahora íbamos a ver lo que era. Nos damos cuenta de que el número de elementos que tengo para elegir y el número de elementos que elijo cada vez es igual. Además, importa el orden y no se pueden repetir los elementos. Por lo tanto, si os fijáis en los vídeos que os había dicho, estos son unas permutaciones. Permutar una cosa es cambiarla de orden. Es decir, lo único que estamos contando es cuántos ordenamientos diferentes hay de estas letras. Y en este caso, la fórmula de las permutaciones de 5 elementos era 5 factorial, que sería, ya sabéis, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120. Pues hay 120 palabras diferentes, que ninguna prácticamente tendrá sentido, pero me da igual en este caso. Se pueden formar de 5 letras, como os he dicho que lo cambiéis en el enunciado. Se pueden formar. Vale, vamos con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me dice, esto lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿de cuántas maneras diferentes pueden colocarse 11 jugadores en un equipo de fútbol? Este es un ejercicio exactamente igual. Tenemos 11 jugadores, es decir, la primera pregunta, ¿cuánto podemos elegir? Pues tenemos 11 para elegir. La segunda pregunta, ¿cuántos elegimos en cada alineación? Pues los 11. La tercera pregunta es, ¿importa el orden? Sí, lógicamente, no es lo mismo que, yo qué sé, Manuel juegue de delantero que de portero, o de defensa que de delantero. Es decir, en cada orden que yo ponga, cada jugador jugará de una posición, por lo tanto se tratará de un equipo diferente. Luego aquí realmente lo que importa es el orden en el que los cojamos. Si yo establezco primero las 11 puestos que hay en un equipo de fútbol, empezando por portero, delantero, bueno, no sé, los que sean, los 11 que haya. Y voy poniendo aquí debajo los nombres de los jugadores, pues lo único que importa es el orden en el que yo los coloque, que es lo que dará lugar a las diferentes alineaciones. Por lo tanto, importa el orden. Cuarto, ¿se puede repetir alguno? ¿Puedo poner a Manolo de portero y de delantero? Pues no, lógicamente no. Si os fijáis, la respuesta a las preguntas es exactamente la misma que en el ejercicio 2. Y tenemos 11 jugadores. En cada caso, en cada equipo que forme, elijo los 11. Sí importa el orden y no se pueden repetir jugadores. Por lo tanto, estamos en un caso como antes era de permutaciones, lo que pasa que ahora son de 11 elementos. Y la respuesta será 11 factorial, que sería 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Que será una cantidad grandísima de equipos diferentes. Esto ya sabéis que en la realidad no se da porque no todos los jugadores pueden jugar en todas las posiciones. Esto sería si esto pudiese ser así, si cualquier jugador del equipo pudiese jugar en cualquier posición. En teoría son los equipos diferentes que se podrían hacer, aunque muchos de ellos, pues de cara al juego, pues no serían muy adecuados. Pero eso a nosotros no nos importa en este momento. Vamos a seguir con el problema 4. El problema 4 me dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los números pares? Yo lo primero voy a ver de dónde puedo elegir. Pues los números pares, pues son 2, 4, 6, 8. Más que los números pares serían las cifras pares. Porque los números pares, como sabéis, son infinitos. 8, 10, 12 sería con las cifras pares. Entonces, tengo que hacer con estos números de 3 cifras. Por ejemplo, el 246, el 642, el 864, el 268, bueno, y todos los que sea posible. Me están pidiendo cuántos diferentes puedo yo formar. Bueno, primera pregunta. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto donde yo puedo elegir? Pues tiene 1, 2, 3 y 4 elementos. Segunda pregunta. ¿Cuántos tengo que elegir cada vez? Pues
tendría que elegir, como dicen de 3 cifras, pues 3 elementos. Tercera pregunta. ¿Importa el orden? Sí, ¿tendré que contar 246 como diferente de 462? Sí, el orden en el que yo coloque las cifras da lugar a un número diferente, luego sí importa el orden. Y la cuarta pregunta es aquí, me dice, ¿se pueden repetir cifras? Sí, me dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los números pares? Es decir, yo puedo coger el 224. Luego, en este caso, sí se pueden repetir cifras. Si os fijáis, cuando contestamos así en la teoría, lo que nos da lugar son a variaciones con repetición de los 4 elementos tomados de 3 en 3, que la fórmula nos dice que es 4 elevado a 3, que sería 4 por 4, 16, por 4, 64 números diferentes de 3 cifras formados con las cifras pares. ¿De acuerdo? Vamos con el ejercicio número 5. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 4 personas en un banco si hay 4 sitios disponibles? Perdón, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 10 personas en un banco si hay 4 sitios disponibles? Dibujamos aquí un pequeño esquema con los sitios del banco. Sitio número 1, sitio 2, sitio 3 y sitio 4. Y tenemos 10 personas. Las vamos a poner iniciales. P, J, H, A, L, M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E y B. Bueno, suponemos que son las iniciales, Pedro, Juan, Hernán, Alba, Laura, Manuel, Nerea, Víctor, Elena y Begoña, yo qué sé, así. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes se puede sentar en este banco en el que hay 4 posiciones? Bueno, pues vamos a ir por ejemplo, puede ser que P se siente aquí, J aquí, H aquí y L en la 4ª posición. O también podría ser que aquí se haya sentado M, aquí J también, aquí L y aquí H. Con que varíe uno ya es una forma diferente de sentarse. Entonces, saldrían muchísimas. Vamos a ver cuántas. Primero, para elegir a la gente que se sienta, ¿cuántos elementos tengo? 10. Pues la primera pregunta es que tengo 10. ¿Cuántos tengo que elegir cada vez? Pues como hay 4 puestos, tengo que elegir 4. La tercera pregunta es, ¿importa el orden? Sí. Es diferente forma de sentarse si aquí se ha sentado M, aquí J, aquí L y aquí H, que si aquí se ha sentado H, aquí J, aquí L y aquí M. Con que varíe uno de puesto ya sería diferente. Luego, sí importa el orden. Y la cuarta, ¿se pueden repetir los elementos que yo coja? Es decir, ¿se puede sentar H aquí y H aquí también? Pues no. Uno no se puede sentar en 2 sitios a la vez. Luego, la respuesta a si se pueden repetir es no. Por lo tanto, tal y como hemos contestado, serían las variaciones de 10 elementos tomados de 4 en 4. Y os recuerdo que esto consiste en multiplicar 10 por 9... por 8 y por 7. 4 números descendientemente a partir del 10. 10 por 9, por 8 y por 7. Los 4 números naturales que están por debajo del 10. 10 por 9, 90. 90 por 8, 720 y 700 por 20 por 7, pues lo que dé. Vamos a ver el 6. Supongamos que un cuestionario tiene 6 preguntas y cada una de ellas tiene 3 respuestas posibles. Sí, no y no contesta. Y sí, no y dice. ¿Cuántas formas distintas hay de rellenar el cuestionario? Bueno, pues fijaros, el problema es que imaginaos que tenemos 6 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay que dar respuestas. Por ejemplo, yo digo, a la primera sí, la segunda sí también, la tercera no, la cuarta no contesta, la quinta no contesta y la sexta no contesta. Bueno, esto sería una posible solución, una forma de rellenarlo. Otra diferente, pues que la primera sea no, la segunda no contesta, la tercera no contesta, luego no y la última sí. O todas las variedades que yo pueda poner aquí con estas 3 respuestas. Es decir, quiero contar todas las posibles
formas que hay de rellenar el cuestionario. Aquí solo he escrito dos, esta es una y esta es otra, pero quiero saber cuántas hay en total. Vamos viendo. Primero, ¿de dónde puedo elegir las respuestas para, si yo quiero rellenar el cuestionario? Pues de un conjunto que tiene 3 elementos, sí, no y NC. Luego el conjunto para elegir es de 3 elementos. La segunda pregunta, para cada respuesta, ¿cuántos elementos tengo que elegir? Pues tengo que elegir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos. Obviamente, si solo tengo 3 elementos y tengo que elegir 6 para cada cuestionario, alguno se tiene que repetir. Eso ya parece claro. La tercera pregunta es, ¿importa el orden? Es decir, si en cualquiera de estas opciones de rellenado cambio el orden de alguna, por ejemplo en esta que tenemos aquí pongo primero no contesta y después no, y luego aunque siga todo igual, no contesta, no, no, y sí que importa el orden, da lugar a otra respuesta nueva. La tercera es sí. Y la cuarta es, ¿se pueden repetir elementos? Obviamente sí, porque si no, no sé cómo con solo 3 respuestas podría llenar 6 preguntas contestando diferente a cada una. Luego la cuarta es que sí. Visto como hemos respondido, esto era lo que llamábamos variaciones con repetición de 3 elementos. Hay que ponerse primero el conjunto total de elementos y luego tomados de 6 en 6, que sería 3 elevado a la 6, que es 3 por 3, 9, 9 por 80, bueno, lo que dé, 3 por 3, 6 veces. ¿De acuerdo? Bueno, y estos son los ejercicios. Hay que aprender a enfocarlos, porque yo entiendo que tiene cierta dificultad plantearlos, pero bueno, poco a poco.